Mala atención a los pacientes son parte de la grave radiografía del sistema sanitario del país. ¿Es la intervención o transformación la vía correcta para corregir todos esos males? Contrapunto de Radio América presenta este viernes a partir de la 1 de la tarde el Sistema Sanitario Nacional en estado de coma. Invitados: Montserrat Arita, de la Coalición de Médicos en Acción, Irma Corina Marcia, del Citramedis, y Adalid Irías, en representación de los pacientes. Moderación periodista Lesman Aníbal Morazán Reyes. Participe y opine a través de nuestras líneas telefónicas y el WhatsApp 95 20 20 80. Contrapunto de Radio América, la voz informativa del pueblo. Auditorio del Contrapunto de Radio América, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos sintonice. Qué bueno que está con nosotros. Gracias a todas las personas que, como hoy todos los viernes, comparten con nosotros este espacio del Contrapunto de Radio América. Hoy vamos a abordar un tema de interés nacional, un tema estructural para el desarrollo de nuestro país y que tiene que ver con la salud pública, con el sistema sanitario. Lo hemos graficado que el sistema sanitario está en un estado comático. Hemos establecido que la corrupción es otro de los flagelos, de los males que lamentablemente ha permeado el sistema de salud pública de nuestro país. La mala atención, el desabastecimiento de medicamentos en el sistema hospitalario, en el sistema de redes de salud, de centros de salud, son entre otros de los males que lamentablemente están afectando el sistema público nacional. Pero hemos invitado a personas que de una u otra manera están involucradas en la temática para profundizar en la génesis de todos estos problemas y también poder conocer de ellos soluciones a esta grave problemática cuando se establece que es inminente el proceso de intervención, transformación, le llama el gobierno, al que será sometido el sistema sanitario público de nuestro país. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados especiales. Vamos a comenzar por las damas. Vamos a presentar a doña Irma Corina Marcia. Ella es secretaria general del Citramedis. Doña Irma, bienvenida al Contrapunto. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. Y vamos a presentar a la doctora Montserrat Arita. Ella es la presidenta de la Coalición de Médicos en Acción. Bienvenida, doctora. Mucho gusto. En realidad soy la coordinadora general de la Coalición de Médicos en Acción de Honduras. Ahí no tenemos cargo de presidencias. Coordinadora, para no con la reñir aclaración. con el colegio médico ni ser una paralela para ellos. Perfecto. Bueno, con esa aclaración, bienvenida, reiterada la bienvenida, doctora. La bienvenida para Adalid Irías, reconocido defensor de los derechos de los consumidores, pero hoy lo traemos como defensor de los pacientes. Muy pocas veces se habla de los pacientes y es importante tener ese enfoque dentro del sistema sanitario público de nuestro país. Adalid ha hecho labor de campo y también vamos a conocer de su trabajo. Bienvenido, Adalid. Muy buenas tardes, Lesman Aníbal Morazán, auditorio de Radio América, especialmente el programa Contrapunto, y a las apreciadas invitadas. No, por supuesto que también somos defensores a ultranza de, si bien es cierto, hablamos de consumidores, pero también de usuarios de servicios públicos. Unas veces hablamos de transporte, otras veces hablamos de telefonía, y en este momento también hemos asumido la tutela y la defensoría de los intereses colectivos e individuales de los usuarios de los servicios hospitalarios del país, porque también nos interesa la gratuidad de la educación y sistema de salud, un sistema de salud, acceso a la salud con calidad y calidez, y en ese sentido venimos también a defender los intereses de los usuarios de los servicios hospitalarios en el país. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a saludar a todas las personas que están con nosotros conectados en cualquier parte del mundo, que nos están viendo en la Unión Americana, en Europa, a través del Facebook Live. Gracias a Sami Morazán, a Castellanos en la parte técnica, a César Pozo. Doña Irma, ¿cuál es la visión que tiene el Citramedis? ¿Dónde cree usted, así en resumen, que está el problema del sistema sanitario público de nuestro país y cuál es la solución que ustedes plantean
al problema? Bueno, muy buenas tardes al pueblo hondureño también que, ¿verdad?, está siempre pendiente, a los afiliados al Citramedis. Nosotros creemos que la salud pública ha mejorado desde hace muchos años, desde que se inició la politización del sistema y aparte de esta la implementación del modelo neoliberal que ha venido a afectar directamente a la población y a los pacientes que asisten diariamente a los hospitales. Hemos, como organización responsable, que estamos pendientes de mejorar lo que es el sistema de salud, de presentar proyectos, propuestas. Desde el 2010, 2012, presentamos una propuesta para el sistema de salud, ¿verdad? Una propuesta público-público que pudiera prestar un servicio incluyente. Lastimosamente, no fue aceptada o no, ni siquiera creo que le dieron una leidita en la Secretaría de Salud. Esa propuesta no la elaboramos nosotros como organización, como Citramedis, sino que pagamos un equipo técnico que le elaborara, personas conocidas en la materia de salud, y de esa forma pues poder colaborar con el pueblo hondureño y que la Secretaría de Salud utilizara por lo menos algo de lo que fuera beneficioso para el pueblo en esa propuesta. Doña Irma, aparte de la politización que usted está señalando, ¿qué otros males cree usted que son los que están dañando el sistema sanitario público de nuestro país? Bueno, la corrupción es otra de los problemas. También los bajos presupuestos. En este momento nosotros venimos con un presupuesto por años que no ha sido mejorado. Entonces es difícil. Cuando hay una politización en el sistema, pues prácticamente ni son buenos utilizados los presupuestos, y aparte de esto, está expuesto a que esto pueda generar corrupción en el sistema. ¿Hay mala atención? ¿Lo admite el Citramedis? Mire, de los pacientes? Yo digo que la atención por parte de los trabajadores es excelente. Inclusive no decimos que no puede haber uno que otro problema, sí los hay, pero es poco comparado con la situación que vivimos. Prácticamente los trabajadores trabajan con las puras manos. No tienen el equipo, no tienen los insumos, no tienen el medicamento, ni siquiera la protección para atender a los pacientes. Solo para ir aclarando, ¿son los médicos los que atienden mal entonces? No necesariamente, no. Hay buenos médicos en el sistema de salud. Tenemos un personal médico excelente, ¿verdad? Con algunas excepciones, pero que yo creo que más bien eso ha sido producto de la politización del sistema. ¿Se justifica la intervención o transformación, como le llama el gobierno? Yo creo que no es que es mala una intervención, pero yo creo que si tienen autoridades en quien confiar, no debería de haberlo. Y aquí prácticamente nombran personas que intervengan en una secretaría y se quedan para siempre, como el Seguro Social. Y al final los resultados no son los deseados por los que cotizamos ni por el pueblo hondureño, que prácticamente está pagando una salud pública, no solo una vez, sino muchas veces, porque le paga el servicio a través de los impuestos y también paga el servicio cuando llega a los hospitales y no encuentra el insumo. ¿Cuál es la propuesta del Citramedis, así en resumen, para revertir todo eso que usted está señalando? Bueno, en primer lugar, despolitizar el sistema, de crear un sistema que en realidad sea excluyente, más de prevención, ¿verdad? Hemos presentado... aquí no hay prevención de la salud desde hace tiempo, no se trabaja. Inclusive las plazas que que se tenían asignadas, los técnicos de salud ambiental, las enfermeras allá en las zonas postergadas, se las han dado a políticos que no tienen el perfil. ¿Cuál es la visión que tienen los médicos aglutinados en la coalición de Médicos en Acción, doctora Arita? Bueno, para aclararle, aparte de coordinadora general de la Coalición de Médicos en Acción de Honduras, soy también comisionada de salud de ACONSUME, que es la Asociación Coordinadora de los Consumidores a nivel nacional. Nosotros como médicos, cuando iniciamos con la coalición, fuimos la voz de muchos médicos aquí en Honduras. Empezamos a denunciar la problemática que existía en nuestro país, porque antes de la Coalición de Médicos en Acción de Honduras no se sabía que en nuestro país habían, en aquel tiempo, le estoy hablando de enero del año pasado, aproximadamente 6.500 médicos con estatus de desempleo. Desde que hablamos de desempleo médico, estamos hablando
que hay un problema en el sistema sanitario de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, por cada 10.000 habitantes debe existir 22 a 23 médicos por cada 10.000 habitantes para suplir las necesidades en salud. Y esto hablando en términos de médicos generales, sin hablar de las especialidades. Sin embargo, vemos que la agenda política, y no solo del gobierno, sino también la agenda política del mismo colegio médico, la misma agenda política de muchas organizaciones defensoras de derechos, no son la salud del pueblo. Su tema de agenda política es otro. Ahora, si usted me pregunta sobre la raíz del problema, aquí, en mi opinión, ya no es cuestión de derecha o de izquierda, porque la derecha y la izquierda, sinceramente, ya está desfasada. Aquí tampoco es cuestión de modelos neoliberales o modelos capitalistas o como usted le quiera llamar. Esta es cuestión de educación. Y la educación incluso es un término bien importante que tiene que ver no solo con cualquier cultura, no solo con cualquier ideología política, no solo con cualquier tinte político, sino que también tiene que ver con cada ser humano, porque es un derecho humano al igual que la salud. La educación es la que ha fallado. Que solo estén enunciados en la Constitución. Solo están enunciados en la Constitución y la educación es la que ha fallado mucho en todos los aspectos. Figúrese usted, nos falta educación al momento de colocar autoridades que rijan instituciones, organizaciones o que dirijan como gerentes o directores de hospitales estas entidades de salud. Nos falta educación en la promoción de la salud. Nos falta educación a veces como mismo personal de salud y también como pacientes, porque a los pacientes también se les debe de educar con relación a esto. Ahora bien, ¿qué es la educación? La educación es el desarrollo pleno del ser humano en el área intelectual, en el área afectiva y en el área moral. Entonces, ¿por qué digo yo que el problema radica en educación? Porque una persona que comete actos de corrupción le falta educación en el plano moral y en el plano afectivo. Sí, para que vayamos aclarando conceptos. Entonces, la política vernácula y la política gremial le ha hecho daño al sistema sanitario público de nuestro país. Pues sí, porque mire, ¿sí? por un lado, las mismas entidades que tienen que velar y ser veedores de la salud del pueblo hondureño no lo han hecho. Y solo lo han hecho para levantar perfil político. Y no solo a nivel de instituciones o entidades como Colegio Médico, sino que a nivel nacional. Por otro lado, si usted se fija, los gobiernos no han tenido a la salud dentro de su tema político como agenda. O sea, las agendas políticas de nuestros gobiernos han sido otros. Ahora bien, hay cosas muy importantes aquí que hay que rescatar. Y precisamente a mí me llamaba la atención la situación del Hospital Escuela Universitario. La situación de Hospital Escuela Universitario no es de ahorita, no es del año pasado ni del año 2014. La situación de Hospital Escuela Universitario, señores, es de hace años atrás. Desde que yo era médico interno y médico en servicio social en el Hospital Escuela Universitario. Siempre ha tenido carencias, siempre ha habido escasez de medicamentos. La cuestión es que a veces hay temas que se ponen de moda y hay personas que se abanderan con los derechos humanos en esa lucha, pero para levantar perfiles políticos. ¿Qué personas, doctor? Y no realmente para luchar por el pueblo hondureño. La mayoría de políticos, si usted se fija, no hay quien no hable aquí de la lucha de la privatización, de la lucha contra la privatización de la salud. Es más, yo sinceramente estoy muy molesta con la mayoría, mejor dicho, con todos los diputados del Congreso Nacional. Son 128 propietarios y 128 suplentes. No se le escapa ninguno, ¿eh? No, ninguno. Y aquí, por eso digo los 128, porque aquí se van los del Partido Nacional, los del Partido Liberal, los del Partido Libertad y Refundación Libre, los de todos los partidos, absolutamente todos los partidos, pero esas son las tres fuerzas básicas en el país. Sí. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué? Muchos, incluso diputados del Libre, se abanderaron con la bandera de la lucha contra la privatización. Y hace poquito ocurrió un fenómeno, si usted se fija. Se recetaron aumentos salariales jugosos. Dizque porque el sueldo no les ajustaba. ¿Cómo es posible eso? Si el sueldo del hondureño promedio llega a los 8,000 lempiras, que no ajusta ni siquiera para la canasta básica. Tenemos al señor Adalida aquí, que es representante de una organización defensora de derechos del consumidor, y él se puede expresar mejor que yo con respecto a ese tema, porque yo solo me puedo expresar en la parte de salud. Entonces, ¿cómo es posible que sea más importante aumentarle a un diputado y no aumentar los presupuestos
de salud. Sí. Eso es inconcebible ¿Y qué en un cuota de país. responsabilidad, doctora? Porque aquí tenemos que sincerarnos todos, tienen los médicos en toda esta problemática. Mire, los médicos y todo el personal de salud son más bien los que han luchado por sacar las instituciones adelante. Y quiero ser bien enfática en esto, porque hace días atrás, en medios de comunicación, se le dio cierta cuota de responsabilidad a los médicos y personal de salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social, diciendo que por culpa de la complicidad de nosotros se había quebrado la institución. Yo le voy a decir algo, el que es corrupto va a ser corrupto en cualquier lugar, y no va a necesitar de cómplices para realizar sus actos de corrupción. Ahora bien, me molestó eso porque en realidad si el Instituto Hondureño de Seguridad Social sigue en pie, fue gracias al sacrificio de muchos empleados, de la mayoría de empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social y de los médicos. Es más, los médicos somos los que estamos en contacto directo con nuestros pacientes. Habría que ver cómo dejó la administración del que fue director ejecutivo en ese momento, el doctor Mario Roberto Zelaya Rojas, y cómo está ahora el Instituto Hondureño de Seguridad Social, para ver si en realidad se ha hecho algo o no se ha hecho algo, y yo considero que sí. Nosotros en Honduras tenemos... O sea, ¿usted mete las manos por todos los médicos? No, yo meto las manos por los médicos que son responsables, que en su mayoría el personal de salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social es responsable de atender con calidez y calidad a los pacientes y de darles un trato humanitario y de luchar inclusive por sus derechos. Muy bien, vamos a conocer ahora la visión de don Adalid Irías. Adalid, ¿qué nos puede comentar de la labor de campo que usted ha hecho en los hospitales públicos y en algunos centros de salud aquí en la capital de la República? Bueno, la crisis en el sistema de salud pública no es nada nuevo, como lo decía mi interlocutora que me antecedió, ¿no? Recuerdo que el 13 de abril del 2010, el Consejo de Ministros en ese gobierno decretó estado de emergencia en el Sistema Nacional de Salud Pública. Y recordamos que esa vez decretaron el estado de emergencia porque salió a flote, ¿no? Lo que ya todos nosotros como usuarios de los servicios de salud lo vemos a diario en los centros de salud, en los hospitales, en los clippers, a todo lugar que nosotros vamos siempre vivimos eso. Entonces, esa vez decretaron ese estado de emergencia y encendieron las alarmas, salió a flote, por ejemplo, el tema de la ausencia de medicamentos, el problema de los insumos en los hospitales, que los hospitales estaban prácticamente vacíos, y al final se armó una serie de decisiones que se tomaron que al final ha redundado a que nuevamente estemos entrando en otro episodio similar al del 13 de abril del 2010. Justo hace un par de días se anunció ya la intervención no solo del sistema de salud pública, sino también del sistema educativo, porque son dos pilares fundamentales en el desarrollo de un país. Un pueblo sin educación y un pueblo sin salud no va a tener los mejores ciudadanos para fortalecer un Estado, ¿no? Y por consiguiente, nosotros como usuarios, pues, nos ha tocado también ir midiendo el grado de insatisfacción que hay en la población y sobre todo en la población más vulnerabilizada, que son los sectores que vienen de tierra adentro, de esas aldeas más apartadas, sí, donde ya vienen referidos de los hospitales que no les pueden atender. De esa labor de campo, ¿cuáles son las quejas que más refieren los pacientes? Bueno, en primer lugar, cada vez que llegan a los hospitales públicos, los médicos, en primer lugar yo a los médicos les guardo un profundo respeto porque ellos están trabajando prácticamente con las uñas, ¿no? Están trabajando prácticamente sin los instrumentos y sin las herramientas para poder atender, y muchas veces ellos se conduelen de las situaciones que viven. Por ejemplo, gente que viene de esos departamentos más apartados y que vienen porque ya en los centros de salud que ellos han asistido, lamentablemente, o en los hospitales, que no sea el Mario Catarino Rivas ni el Hospital Escuela, ya los refieren al hospital escuela para que les den atención, y cuando llegan pues
son recibidos, son atendidos, ¿no? Y justamente cuando ya vienen los medicamentos, bueno, hay gente que para hacerle una operación le dan el listado de qué es lo que tiene que ir a comprar. Y hay gente que lamentablemente no tiene las posibilidades y muchas veces tiene que vérselas a ver a palitos cómo le hace para poder que se le haga una operación o que se le atiendan. A mí me ha tocado y he percibido también en las visitas que hemos hecho en algunos centros de salud, las serias falencias de falta de guantes, falta de algunos medicamentos, incluso hasta de aspirinas, que muchas veces la población y sobre todo la población más vulnerabilizada, lamentablemente es la que sufre ese impacto y ese colapso que el sistema de salud pública en el país lamentablemente cae más fuerte en los sectores más vulnerabilizados y por consiguiente nosotros también hemos hecho nuestro análisis, ¿no? Los gobiernos de turno, incluso en las plataformas programáticas de gobierno, los líderes políticos lo mencionan, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero no han replanteado la necesidad de darle un golpe de timón al sistema de salud público actual que realmente ha golpeado severamente en los sectores más vulnerabilizados y justo en este momento el Hospital Escuela está pasando por una crisis severa donde los más afectados son los ciudadanos de a pie que llegan hoy justo a buscar los servicios médicos hospitalarios y lamentablemente el Estado ha incumplido el derecho de la protección a la salud, que es una garantía constitucional. ¿La intervención o transformación, como le llama el gobierno, es la ruta correcta, cree usted? Pues yo creo, pero hay que sistematizar las lecciones aprendidas. Ya anteriormente había sido decretado un estado de emergencia en el sistema de salud pública y yo comparto también con mis compañeras. A veces se nombran juntas interventoras, a veces se nombran comisiones investigadoras que prácticamente solo llegan a hacer un diagnóstico, a hacer un análisis de qué fue lo que ocurrió y al final, cuando ya tienen que darse las grandes transformaciones, seguimos con más de lo mismo y eso es justo lo que ha ocurrido con la intervención en el Seguro Social, que si bien es cierto, se destapó la olla, se hizo el diagnóstico, se identificaron culpables, qué fue lo que falló. Sin embargo, actualmente el Seguro Social pasa por serias falencias también y nosotros sí, hay que darle el beneficio de la duda a esta intervención que se ha ordenado, pero que esto deje huellas y que pueda servir como el primer paso para hacer las grandes transformaciones en el sistema de salud en el país y que los 24 hospitales creo que hay a nivel nacional o los 28 y los 256 centros de salud realmente sean un mecanismo de atención para solventar los graves problemas de salud que vive el país, porque lamentablemente somos un pueblo enfermo. Tiene una acotación usted antes de volverle a dar la palabra a doña Irma. Usted decía que cuáles eran los principales problemas que tenían nuestra salud en este detrimento total en el que se encuentra. Y hay dos principales factores. Por un lado, la educación y por otro, la corrupción. Cuando hablábamos de educación, quería explicarles yo por qué la educación es importante. El problema en nuestro país es que se nombra, repito, en cargos gerenciales, de direcciones, de jefaturas, a personas que no tienen o el expertise o la preparación técnica y científica para estar en esos puestos. Gente que ni siquiera puede tomar decisiones. Y cualquier acto de nuestra vida que nosotros realicemos, depende de las decisiones que nosotros tomemos. Si ustedes se fijan, Hospital Escuela Universitario, ¿cómo es posible que los directivos del Hospital Escuela Universitario, de hecho la directora del Hospital Escuela Universitario, se haya recetado un aumento de 20,000 lempiras, que gracias a Dios no fue efectivo, porque fue detenido ese aumento? Y me imagino yo que ese aumento iba a ser con carácter retroactivo, porque en el gobierno todos los aumentos salariales son con carácter retroactivo, y si no que mis compañeros pues me corrijan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que sabiendo la precariedad en la que estaba el Hospital Escuela Universitario en cuanto a insumos, en cuanto a medicamentos
y en cuanto a material quirúrgico, porque el talento humano es excelente. ¿Cómo es posible que esta gente se recetara esos aumentos salariales? Entonces, desde ahí ya andamos mal. Gente que no está preparada para esos cargos y que toma inclusive decisiones que son en su beneficio y no en beneficio del pueblo hondureño. Con relación al Instituto Hondureño de Seguridad Social, fíjese que el instituto... ¿Usted está en contra, disculpe doctora, antes de que siga, usted está en contra que la universidad tenga el control del hospital escuela universitaria? Mire, yo le voy a decir algo. En la mayoría de países desarrollados a nivel mundial, las universidades tienen sus hospitales tipo hospital escuela. ¿Por qué una universidad no va a poder tener el manejo de un hospital o la administración de un hospital? Lo importante aquí no es si la CESAL o Secretaría de Salud o la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o de repente usted o yo administramos el hospital escuela universitario. Aquí lo importante es que las personas que administren estos hospitales y estos lugares de salud en donde va nuestra población sean personas que tengan la capacidad técnica y científica, la altura moral y el desarrollo afectivo para solidarizarse con el pueblo hondureño. Eso es lo importante. Aquí lo importante no es en manos de quién esté la administración del hospital escuela universitario, sino que se busquen las personas más capaces con un alto perfil moral e, insisto, con un desarrollo afectivo para pensar antes en el pueblo hondureño que pensar en ellos mismos. Muy bien. Bueno, revisando algunas estadísticas, algunos datos, hallazgos que ha hecho el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, doña Irma, es escalofriante. Para el CNA, de 100 lempiras que el Estado invierte en salud, el 50% se lo roban. Va para la corrupción. ¿Cuáles son sus impresiones sobre ese particular? Y le agrego el tema del desabastecimiento. Para el CETRAMEDI, ¿dónde está la problemática? Porque uno escucha, bueno, hay un esquema de un fideicomiso, hay millones, uno escucha millones tras millones que las distintas administraciones destinan para la compra de medicamentos, pero cuando la ciudadanía va a la farmacia de X hospital, no hay medicamentos. Bueno, la verdad que en cuanto a la corrupción, como dice el CNA, que lastimosamente, ¿verdad? Yo veo que al final solo son los escándalos y no vemos a nadie que en realidad se haya enjuiciado verdaderamente, que tenga una responsabilidad, y eso es lo más triste, porque vemos que en el sistema de salud, pues que habían pastillas de harina, que había de todo, y a la hora, pues parece que no hay nada, no sabemos al final cómo se las arreglan, y esto nos preocupa, porque el sistema de salud sabemos que ha sido saqueado por muchos años, y esto debido a las personas que les asignan esas responsabilidades, porque como está politizado, pues el político lo nombra y tal vez en el momento de las elecciones hay que sacar el medicamento, ver a quién para ir a hacer campañas y entre otras cosas. Entonces yo creo que aquí, por eso nosotros siempre hemos exigido que esto sea despolitizado y que se nombren las personas que verdaderamente van a ir a prestarle un servicio a la población. La salud es algo delicado que no se puede jugar con eso. Y los gobiernos han venido por muchos años, no de este gobierno, de todos los gobiernos, no le han prestado la atención que se merece. Los medicamentos no que culpan que fue porque se lo llevó el fulano, se lo llevó el otro. La verdad que cuando hay una reducción de presupuesto, también se reducen las compras. Pero resulta que ha incrementado la población y ha incrementado las enfermedades también. Una porque no se trabaja en la prevención. Entonces al final, cuando llega el medicamento a los hospitales, es insuficiente. Llegó un día, al siguiente día tiene una cola enorme. Que ya tenían sus recetas en la mano. ¿Por qué? Porque no se lo habían entregado. Y entonces al final el medicamento se desapareció de los hospitales. Se desapareció porque se lo llevaron los primeros que llegaron. Entonces no le han prestado la atención porque pareciera que hubiera como una doble moral en esto. Queremos mejorar la salud, pero no le queremos dar más presupuesto, sino ver si la población se costea desde que llega con el guante, con la jeringa, con todo. Entonces no se puede mejorar el sistema de esa forma. Yo creo que
que aquí si hay una voluntad de parte del presidente de la República de mejorar el sistema de salud, debe de iniciar por despolitizarlo, por nombrar las personas que verdaderamente vayan a servir al sistema de salud, a hacer las investigaciones y no dejar a nadie en la impunidad, porque tampoco aquí se puede venir a saquear una institución y me fui tranquilo. Mediante hay impunidad, va a seguir habiendo corrupción. Entonces yo creo que se debe de mejorar la parte de la contratación también, porque fíjese que a mí me da un dolor enorme ver que en el Hospital Escuela del 2012 que se le entregó a la universidad, ni siquiera le han dado mantenimiento al equipo. No han, o sea, las plazas de personal especializado se la dan a personal administrativo, inclusive las asistenciales. ¿El Citramedis no avala que la universidad siga administrando el hospital de escuela universitario? Estamos totalmente en contra, ¿sabe por qué? Porque no ha mejorado desde el 2012 al 2018, 6 años. Ya debió de haber mejorado el hospital escuela, pero ha desmejorado. Usted va ahorita y ellos tienen un convenio con el Hospital San Jorge para hacer algunas radiografías, pero vaya usted a ver el angiógrafo, está malo. Vaya a ver si tienen el rayos X, pues limitado. No tienen para hacer tomografía. De ese señalamiento que han hecho las autoridades universitarias que dicen que hay mafias que pretenden desprestigiar la administración que está haciendo la universidad, el hospital escuela universitario, y que esas mafias son las que provocan el desabastecimiento de medicamentos. Bueno, yo digo que no, fíjese, porque puede ser que existan, siempre hay personas que quieren involucrarse, no vamos a negar de eso, ¿verdad? Porque si no vinieran por años con un sistema de corrupción. Pero yo creo que tampoco se deben de amparar en eso las autoridades. Si en todos estos años no han hecho nada. Si hubieran hecho algo, dijera yo, pues tienen razón totalmente. Si existen mafias en el país, porque no puede ser que un solo proveedor sea el que gane siempre las licitaciones, ¿va? Debe de haber diversidad. ¿Es un solo proveedor? No, anteriormente sí. Ahora que ya se dan en fideicomiso, me imagino, porque nosotros no participamos en esas adjudicaciones. ¿Sabe el nombre de ese proveedor? No, los proveedores anteriores eran prácticamente solo unos 2 o 3 y se los daban porque les parecía que eran los mejores o porque estaba el gobierno de turno y ese era su político que había que ayudarle. Muy bien. Entonces yo creo que eso ha perjudicado la salud. Vamos a dar lectura, solo permítame, doctora, hay muchas comunicaciones y quiero que por favor anoten para que en la medida de lo posible le demos respuestas. José Rivera, que nos está siguiendo a través del Facebook Live, ese delincuente dejó, dice, y su pandilla, tienen todas las instituciones quebradas, primero Dios, en nombre de Jesús ya se va, dice María Peña, la corrupción es el cáncer del sistema de salud, el saqueo de los recursos de la Secretaría ha derivado en los graves problemas en que están viviendo. La doctora Arita, dice, habla de demagogia, ella anda en plena campaña porque quiere ser la presidenta del Colegio Médico de Honduras, dice, y la batió la doctora, la actual presidenta, dice. Wilfredo Flores, Lesman, le saludo, el problema es de presupuesto, producto de un sistema excluyente, hipócrita, mentiroso y corrupto. Modesto Betancur, otra conferencia más, solo nos informan, pero resultados los presentadores no pueden hacer nada, porque en los últimos meses, dice, hubo medicamentos, actualmente 8 meses sin medicamentos en los hospitales públicos. Por acá otro oyente nos dice, me convenzo, dice, que lastimosamente la clase política y gobernante no le interesa la salud. Solo está en la Constitución, dice otro oyente, como ustedes lo decían, que el derecho a la salud es un derecho humano, dice, pero en la práctica es todo lo contrario. El problema de la salud de mi país, dice otro oyente, no va a cambiar porque estos perversos que nos gobiernan no les interesa, solo pasan formando batallones, malgastando el dinero. Otro oyente nos dice, solo bla, 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 dice, estos gobernantes, el trato de los pacientes en el Hospital de la Paz, tratan mal, dice, como animales a la gente. Se debe de humanizar la salud pública en mi país, dice otro oyente. El otro tema es la mala calidad de los medicamentos que se fabrican aquí en Honduras. Hay que darle muestras, dice, al científico Salvador Moncada para verificar
la calidad. Esas doctoras le están dando una cátedra de cómo hablar y explicar los problemas al señor Irías, dice representante de la canasta básica, y que siempre habla de lo mismo. Aquí te están tirando duro, Adalid. ¿Quiénes son? En Puerto Cortés, el hospital del área, mala atención y nunca hay medicamentos. Hay que comprar todo hasta materiales, dice. Dígale a la doctora Arita que todavía no es tiempo de elecciones en el colegio médico, que deje de hacer política. Doctora. Ya lo sé, las elecciones fueron en febrero de este año, 9 de febrero. Cada 2 años son, ¿verdad? Son cada 2 años y yo no ando en campaña, pero siempre voy a defender los derechos del pueblo hondureño porque yo soy parte del pueblo hondureño. Ahora bien, yo no tengo la culpa que el Colegio Médico de Honduras no defienda la salud del pueblo hondureño como se debe de defender. Y tampoco que no defienda a los médicos, sobre todo a la cantidad de médicos con estatus de desempleo que hay hoy en día, que son más de 8,000 ya, ¿verdad? Bueno. ¿Y a quién defiende entonces a su criterio el colegio médico? La presidenta, la doctora Pues Figueroa. de repente su propio status quo, el estatus de los médicos que ya están empleados, de los médicos que ya tienen su propio estatus y quieren seguir teniendo todas sus prebendas, ¿verdad? Pero en realidad si usted habla con los médicos que están desempleados, que tienen estatus de desempleo, con los médicos que están por contratación, con los médicos que están con interinatos, a los médicos a los cuales se les paga cada 6 meses, cada 8 meses, usted va a ver que la situación es diferente. Otro oyente dice, Entonces, Nesman, el problema de la doctora Arita es que está resentida porque la macaneó, dice la doctora Figueroa. Dice. No, no, nada que ver. Pero volviendo al tema que nos compete, que es el que nos trajo el día de hoy, porque como no ando en campaña, entonces cuestiones de política gremial no voy a contestar. Doña Irma tocó un punto muy importante. Fíjese que ella habló de la reducción del presupuesto. Y la reducción del presupuesto, precisamente yo se lo puedo decir con propiedad, yo fui técnico de la Secretaría de Salud y precisamente en el periodo 2010 a 2014, hubo un ministro en ese periodo y su gente, su personal de confianza, que no ejecutaron los presupuestos como debía de ser. Entonces, y esto no lo estoy diciendo solo yo, sino que esto fue también contemplado en una audiencia pública de la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional, en la que en aquel entonces el presidente era uno de los diputados que creo que era Francisco Rivera, el licenciado Francisco Rivera. Y la audiencia fue pública. Ahí esa comisión, por cierto, aclararle a la gente que las comisiones son integradas por diputados de todos los partidos políticos. Y todos llegaron a la conclusión de que era increíble de que esta gente no hubiera ejecutado el presupuesto, sino que hubieran ejecutado menos de lo que estaba destinado. Óigame bien, en un país como Honduras, donde hay mucha enfermedad, donde hay tantas necesidades y carencias que atender. Y ellos dijeron, no, nos ahorramos tanto de presupuesto, no lo ejecutamos, creyendo ser buenos administradores por eso. Sin embargo, si usted se fija, cuando esto sucede, lo que hace el Estado, lo que hace incluso el mismo Congreso Nacional, que es donde se aprueba el presupuesto anual que se va a utilizar, bueno, no ocuparon este presupuesto, o sea, ocupan menos. La lógica dice que indica menos. Y de ahí vienen también las reducciones presupuestarias. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué sucede una reducción de presupuesto secundaria a la falta de ejecución de proyectos y a la falta de satisfacción de necesidades en salud como debería de ser? Precisamente a lo que la señora Irma decía, a la falta de capacidad de las personas que dirigen estas instituciones. Entonces, sumado a la corrupción, tenemos gente inoperante en estas entidades. Ahora bien, hay algo que El problema de desabastecimiento, doctora. El problema de desabastecimiento, mire, el problema de desabastecimiento, siempre que haya libre demanda, ¿verdad? Siempre que haya ley de oferta y de demanda, vamos a ver que va a haber un problema específico de intereses. Entonces, antes... ¿Es provocado, nos quiere decir usted? Podría ser provocado. Mire, en cuanto al tema de medicamentos, yo escuché declaraciones del doctor Francisco Herrera hace aproximadamente 2 días. El rector de la universidad. El rector de la universidad, en el que él decía que habían sometido a procesos de licitación la compra de medicamentos como se debe, porque hay una ley de contratación y de licitaciones del Estado.
Entonces, habían sometido esto a un proceso de licitación y que las licitaciones habían sido declaradas desiertas por falta de ofertantes. ¿Qué significa? Yo no le puedo poner un cuchillo a usted para que usted como empresa privada me vaya a ofrecer medicamentos a mí. Y si de repente ustedes tres son miembros de empresa privada o de repente ustedes tres tienen sus casas farmacéuticas, se hablan entre ustedes y ninguno de ustedes participa. Pero aquí volvemos a lo mismo, doctora. ¿Sabe cuál es la solución? Aquí hay una tal comisión de promoción de la competencia para castigar ese tipo de prácticas, pero bueno, hay una fiscalía especial del consumidor incluso que tendría que actuar. Y le voy a decir algo, ¿cuál es en realidad la respuesta a este problema? El Estado debería de tener su propio laboratorio químico farmacéutico como lo tenía antes y producir sus medicamentos a mejor costo, produciendo más trabajo para los mismos hondureños, como lo dice la Constitución y el Código de Trabajo, y aparte de eso, que sus medicamentos sean de mayor de calidad. Antes existía y luego dejó de existir. Adalid, sus consideraciones sobre esto último que ha acotado la doctora Arita. Bueno, a mí me parece que en el tema de la escasez y en el tema de la falta de transparencia en las licitaciones de los medicamentos, obviamente venimos acarreando serias falencias, ¿no? La debilidad técnica de las instituciones gubernamentales en los procesos de licitación, la poca inutilidad que se le dan a los presupuestos para priorizar. No sabemos qué es lo que queremos, cuándo lo queremos y cómo lo vamos a querer en el tema de los medicamentos, ha significado pues que entremos en una situación difícil. Sí, Lesman, hay mafias que han mercantilizado la salud en el país y principalmente en los hospitales. Cantidad de personas todos los días andan desesperadas tratando de hacerse una radiografía fuera del hospital. El hospital pudiera equiparlo. Si hubiera voluntad política, los hospitales públicos debieran de estar equipados con el oxígeno. Hay mafias que negocian con el oxígeno. Hay mafias que negocian con las tomografías. Incluso dentro de estas mafias hay médicos que son dueños de los que hacen las tomografías fuera del hospital. Eso lo sabemos, eso lo sabe el pueblo. A mí me ha tocado hacer tomografías fuera del hospital escuela que valen 9,000, 9,500 lempiras. Y eso lo hemos enfrentado. Y hay médicos, que incluso hay algunos que hasta que podrían estar trabajando ahí, que tienen el negocio también. Lamentablemente hemos llegado a una crítica situación que se ha desmejorado, se ha mercantilizado, incluso hasta los servicios en los hospitales públicos. Gente desesperada buscando un medicamento, buscando un insumo, buscando algo porque necesita para eso y al final el negocio está afuera. Y en las licitaciones, la doctora muy bien lo dijo, aquí se ponen de acuerdo las mafias y ya le dicen en esta licitación, y óiganme, si es que, miren, solo en el 2005 al 2010, ¿saben cuánto se licitó en medicamentos? Las adjudicaciones a 37 proveedores. Sí hubo 37 proveedores, pero dicen que son como más de 260, ¿no? Y solo salieron 207. Pues sí es que hay cantidades multimillonarias en esas licitaciones. En ese periodo, miren, del 2005 al 2010, una inversión de 424,250,797 millones, que equivalen a $22,305,509. Óigame, si estoy viendo aquí que, por ejemplo, no sé si puedo mencionarlas. Sí, no hay y problema. Es un informe que tira la Transformemos a Honduras y la Asociación para una Sociedad Más Justa. La SJ. Por ejemplo, la SJ. Dromeinter le adjudicaron 448,939,355 lempiras. 448 millones. Farinter, 280 millones. Gilca, 275 millones. Pharma, 143 millones. Americana, y ahí va toda, son cantidades millonarias que realmente
llama la atención a cualquiera de los especuladores, porque hay especuladores y mafias que también están dentro de eso. Y justo aquí hay 37 proveedores y están las cantidades. Ahí hay grandes intereses que se mueven y el problema es que en el proceso de licitación muchas veces las declaran desiertas porque entran al mecanismo de las compras directas. Y en las compras directas ya se obvian una serie de procedimientos en las licitaciones. Muy bien. Y eso es lo que justamente es lo que denunció el rector, que le estaban tratando de imponer las compras directas, porque ahí aparecen otros mecanismos donde realmente se favorecen intereses. Hay sobornos en uno y otro lado y lamentablemente esto en quién repercute, Lesman. Cada vez que le roban en esas licitaciones que una aspirina que vale 30 centavos, que la pudieran comprar en grandes cantidades por 30, 40 centavos, se la venden hasta por 2 y 3 lempiras. ¿Qué significa esto? Que menos centros de salud tienen las posibilidades de darle un servicio de salud de calidad. Es un gran negocio, sin duda alguna, un gran negocio, y que las autoridades tienen que sentar precedentes sobre el particular. Saludos, Lesman, nos dice un oyente desde Kentucky, en la Unión Americana. En Honduras ya no existe la compasión al prójimo, ni mucho menos el respeto a la vida. Exceptuando Radio América, que tiene brigadas, dice, de salud gratuita. Son contados los que hacen lo que hacen los médicos y enfermeras, dice, de corazón. Les escribe Wilmer Rojas. Gracias, Wilmer Rojas. Por acá tenemos otra comunicación también. Dice, saludos, Lesman. Lamentablemente el tema de la salud solo figura en campaña, pero una vez hecho gobierno, los políticos lamentablemente se olvidan. Hola, señores del Contrapunto, una pregunta. ¿No hacen un inventario a diario de los medicamentos que van recetando y así automáticamente las compañías que surten envíen el medicamento al siguiente día según vaya haciendo falta? Es entre otras de las observaciones que hace don Jorge Rodríguez. Estamos ya prácticamente en la parte final. Vamos a escuchar las conclusiones por parte de doña Irma Marcía, secretaria general del Citramedis, agradeciéndoles de antemano. Sabemos que una hora no es suficiente para abordar esta temática que es tan amplia, pero seguramente ustedes han dado luces en este espacio que hemos tenido sobre cómo está la situación verdaderamente, realmente en el sistema sanitario público. Doña Irma. Sí, para la persona que preguntaba si llevamos algún inventario, sí se lleva un Cardex en todos los hospitales, en las farmacias, y por lo tanto si no hay medicamentos es porque no hay, ¿verdad? Pero que sí se lleva un control. No es cierto que alguien del hospital puede tomar el medicamento y ya estuvo. No, se llevan controles tanto en los almacenes como en las farmacias. Y agradecerle, ¿verdad?, a usted por invitarnos, también al pueblo hondureño, decirles que prácticamente nosotros debemos de luchar por una salud gratuita, una salud de calidad y con calidez para cada uno de los pacientes que asisten. Lastimosamente esperamos que, lastimosamente no ha existido los espacios para que como organizaciones podamos tener este acceso para planificar un modelo de atención que en realidad sea accesible para cada uno de la población, hasta los que están en esas zonas postergadas. Y agradecerles a todos directamente, a los doctora, compañeros. Tenemos un minuto para sus palabras finales. Invitados aquí. Bueno, la decadencia del sistema de salud en Honduras se debe a dos principales factores. En resumen, en mi opinión, la educación, por falta de desarrollo académico, desarrollo moral y desarrollo afectivo de las personas que están gerenciando o dirigiendo estas instituciones. Y por otro lado, pues la misma corrupción. Yo sigo apostando a que en Honduras tenemos gente capaz e inteligente para poder tener un laboratorio químico farmacéutico y que el Estado deje de depender de empresas que de repente con sus acciones pues laceren al pueblo hondureño de esta forma. Bien podría tener su propio laboratorio químico farmacéutico y producir sus propios medicamentos, así se acaba la escasez. Muy bien, Adalí Dirías. Bueno, Honduras es signataria del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto del Protocolo de San Salvador, donde establece la progresividad en el acceso a la salud. Y el Estado deviene en la obligación de ir aumentando gradualmente los presupuestos en el área, no solo de salud, sino de educación,
para darle una mayor cobertura al crecimiento poblacional que va surgiendo año con año, y es justo la deuda que tiene el Estado de Honduras. Yo soy moderadamente optimista y doy el beneficio de la duda que en este momento que se va a intervenir el actual sistema de salud pública y el sistema educativo sea para comenzar las grandes transformaciones que el pueblo hondureño necesita en el tema de salud y de educación, porque son los dos pilares que nos va a llevar para un desarrollo integral del pueblo hondureño, y por consiguiente, si se ha ordenado esta intervención, que se haga que trascienda gobiernos y se genere una verdadera política de atención a la salud para beneficio de miles de compatriotas que lamentablemente estamos enfermos en este país. Muy bien, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a nuestras invitadas especiales, la doctora Arita, Montserrat Arita, ella es la coordinadora de la Coalición de Médicos en Acción, a doña Irma Marcía, secretaria general del Citramedis, y a Dalí Irías, defensor de los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios públicos en nuestro país. Gracias por su sintonía. Dios mediante, nos escuchamos, nos sintonizamos el próximo viernes seguramente con otro tema de interés nacional como es la mística del Contrapunto de Radio América. Muy buenas tardes. Usted escucha Radio América del Grupo América.